Bueno, pues seguimos con más hablando de sostenibilidad esta tarde. La verdad es que ha sido muy interesante ver desde volar hasta ir por carreteras, proyectos de infraestructura, por supuesto las empresas. Y está conmigo para hablar justamente de circular en las carreteras, de transportarse, Daniela Elizaga. Ella es directora de Marketing, PR, CRM, User Experience en Chery Motor México. Dani, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Oye, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo a la industria automotriz mexicana en términos de la transición hacia la movilidad más sostenible. Creo que muchas veces estamos teniendo una conversación demasiado tecnológica y no lo suficientemente humana. Porque la industria habla muchísimo de la electrificación de baterías, de inteligencia artificial, de plataformas, conectividad. Pero el consumidor no vive la movilidad desde una hoja técnica, la vive desde su realidad cotidiana. Y particularmente en México, esa realidad es muy distinta a la de otros mercados. Aquí una persona piensa, puta, me va a quedar sin batería, va a haber dónde cargar, qué pasa si falla algo, hay refacciones, quién me resuelve, esta marca sí va a estar aquí en 5 años, no sé. Y honestamente muchas veces la industria subestima esas preguntas porque las considera resistencia al cambio, cuando en realidad son preguntas completamente racionales. Yo creo que el gran reto de la movilidad sustentable no es tecnológico. La tecnología ya avanzó muchísimo más rápido que la confianza del consumidor. O sea, el verdadero reto es psicológico, es cultural, es reputacional. Porque puedes tener el vehículo más innovador del mundo, pero si el consumidor siente incertidumbre, no lo va a adoptar. Y creo que ahí existe uno de los errores más grandes de la industria actualmente. Asumir que innovación automáticamente genera adopción y no. Claro. La adopción sucede cuando la tecnología deja de sentirse riesgosa. Entonces, sustentabilidad deja de ser solamente ingeniería y empieza a convertirse en experiencia, en accesibilidad, en educación, en infraestructura, en respaldo y sobre todo en credibilidad de marca, porque al final el consumidor no adopta tecnología, adopta tranquilidad. Claro, y ahí es bien importante el tema de la mercadotecnia, sobre todo porque pues cómo se cuenta una historia, cómo se va armando, es fundamental. Y en ese contexto, saber cómo estás viendo la responsabilidad que tiene hoy el marketing justamente en la conversación que se va generando en la sustentabilidad. Creo que hoy el marketing tiene una responsabilidad muchísimo más delicada que antes, porque durante muchos años el marketing estaba acostumbrado pues, a construir aspiración. Hoy también tiene que construir credibilidad y eso cambia completamente el juego porque el consumidor actual ya detecta muy rápido cuando una marca está utilizando la sustentabilidad solamente como narrativa estética o reputacional. Y honestamente creo que la industria automotriz a veces cae muchísimo en eso. Existe una conversación bien aspiracional sobre movilidad sustentable, pero muchas veces profundamente desconectada de la realidad económica y operativa del consumidor. Porque desde corporativo es bien fácil hablar de electrificación total, pero la realidad es que muchísimas personas se siguen preguntando pues, lo que ya había dicho, ¿no? Si tendrán dónde cargar, si podrán costear, ¿no? Esta tecnología, si habrá soporte, si realmente les conviene, o si están comprando inclusive una solución adelantada a la infraestructura del país, ¿no? Y ahí marketing pues, tiene una responsabilidad enorme, porque nuestro trabajo no debería ser romantizar tecnología, debería ser aterrizarla. O sea, traducir esa innovación compleja en algo humano, útil, entendible y sobre todo relevante para la vida real de las personas. O sea, no hacer este greenwashing, no comunicar desde culpa, no generar expectativas irreales. Porque cuando la expectativa que construyes no coincide con la experiencia real, entonces pues destruyes confianza muchísimo más rápido de lo que puedes construir awareness. Y hoy la confianza vale muchísimo más que el alcance. Claro, y además pues se puede ganar en el corto plazo, pero se destruye muy rápido. Y en ese contexto, ¿cómo dirías que ha cambiado el consumidor automotriz mexicano frente a la innovación y sustentabilidad? Un poco ya lo mencionabas, pero claramente pues estamos en un momento bien fluido. ¿Cómo ha cambiado?
consumidor mexicano ha cambiado muchísimo más rápido de lo que muchas marcas hemos alcanzado a entender. Hoy llega el distribuidor después de haber consumido horas y horas de contenido en TikTok, en YouTube, viendo comparativas, foros, reviews, experiencias positivas, negativas. Entonces, esto hizo que el consumidor se volviera muchísimo más sofisticado, pero también muchísimo más escéptico. Y creo que esto es importantísimo entenderlo porque antes las marcas construían gran parte de la percepción. Hoy, pues Internet destruye narrativas muchísimo más rápido de lo que las marcas pueden construirlas. O sea, antes una mala experiencia tardaba meses en escalar, si escalaba. Y hoy, pues se vuelve viral en minutos. Y eso cambia completamente la relación entre las marcas y los consumidores, porque pues, el consumidor ya no quiere escuchar promesas, quiere evidencias, ¿no? O sea, quiere entender pues, cómo realmente funciona esta tecnología o cuánto realmente va a ahorrar, qué tan complicada va a ser la experiencia, ¿no? Y particularmente en México hay algo bien interesante. El consumidor es profundamente emocional, pero extremadamente racional con su dinero. Entonces, puedes enamorarlo con diseño, con innovación, con tecnología, pero la decisión final pues sigue pasando por percepción de riesgo. Y eso obliga a las marcas a dejar de pensar solamente en ventas y empezar a pensar muchísimo más en reputación sostenida. Porque hoy cualquier inconsistencia entre el discurso y la experiencia pues se vuelve visible muchísimo más rápido que antes. Sí, creo que eso va a una gran velocidad. Ahora, ¿cómo se está equilibrando la innovación, el branding, el performance en una industria que además está muy presionada por los resultados inmediatos? O sea, creo que hoy existe una obsesión bien peligrosa con el corto plazo, porque toda la industria habla de ventas y ya. Y a ver, sí, es importante. Pero particularmente cuando hablas de nuevas tecnologías o nuevas marcas, hay algo que muchas marcas siguen subestimando. O sea, nadie adopta algo que no entiende ni en lo que no confía. Y construir confianza no sucede en una campaña de performance. O sea, eso sucede mediante branding, repetición, experiencia, educación, contenido relevante, consistencia, prueba, pero sobre todo tiempo. O sea, veo marcas queriendo acelerar adopción tecnológica únicamente con inversión táctica, cuando el consumidor todavía sigue tratando de entender cómo esta tecnología encaja en su vida. Y ahí el branding deja de ser vanidad, se convierte en reducción de incertidumbre. Porque particularmente en automotriz, donde hablamos de patrimonio, seguridad, decisiones a largo plazo, pues la gente no compra únicamente desde lógica financiera, compra cuando emocionalmente siente tranquilidad también, ¿no? Y la industria pues lleva años sobreestimando la velocidad de adopción y subestimando el miedo al riesgo del consumidor. Porque innovación pues no necesariamente elimina ansiedad, ¿no? Yo creo que también la aumenta. Claro, es bien interesante esto que mencionas porque además los ciclos del producto de la construcción de marca pues no son tan cortos. Cuando piensas en el corto plazo, tu cliente pues toma decisiones patrimoniales, digamos, es después de comprar una casa, un automóvil, se convierte en una decisión más en un mercado como el mexicano. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué define hoy o cómo lo ves una marca automotriz que sea verdaderamente relevante? Creo que las marcas relevantes son las que entienden pues, que relevancia no significa solamente visibilidad, ¿no? Porque sí, puedes comprar atención, ¿no? Pero no compras significado y esa diferencia también es enorme. Particularmente en automotriz ya no basta con tener tecnología, diseño, conectividad, porque eventualmente pues todo eso se vuelve replicable. Entonces, lo realmente difícil es construir credibilidad sostenida. Y las marcas que van a sobrevivir esta nueva etapa de transformación, pues no necesariamente van a ser las que hablen más fuerte sobre sustentabilidad, ¿no? Van a ser las que logran aterrizar esta innovación de manera coherente, útil, humana y realista para el consumidor, ¿no? Las que entiendan pues, el contexto local, la ansiedad, barreras culturales, infraestructura, ¿no? Del mercado, percepción de riesgo y por la experiencia real, porque hoy el consumidor detecta inmediatamente cuando una marca intenta aparentar algo que no es. Y en un entorno donde todas las marcas competimos obsesivamente por atención, pues la autenticidad termina convirtiéndose pues, en una ventaja competitiva enorme, porque pues, la innovación pues, puede comprarse, ¿no? La visibilidad también, pero la credibilidad no. Y creo que eso es una de las grandes transformaciones de la industria automotriz actual. O sea, históricamente competimos por producto, ¿no? Hoy competimos por producto, pero
por confianza, por coherencia, por credibilidad, porque al final pues, la relevancia ya no se hereda, ¿no? Ni tampoco se compra. Creo que se tiene que construir todos los días. Claro, y estamos en un mundo pues realmente muy dinámico, en un mercado, el mexicano, pues prácticamente el más competido. Veía las cifras, cómo se ha transformado en los últimos 10 años y sobre todo hacia dónde vamos, pero mencionabas algo fundamental que es, pues incluso a veces desde la regulación hemos visto en otros países que se establecen objetivos hiperambiciosos que no tienen que ver con la velocidad que tiene el consumidor de adopción y luego pues claramente no lo están logrando y al mismo tiempo vemos jugadores que han logrado con pura ejecución, ¿no? Países que hoy tienen la flota de vehículos verde más grande del mundo y se ha construido pues a base de ejecución más que de, hace un rato Paco comentaba, pintar la barda de verde, el famoso greenwashing, y yo creo que ese es uno de los factores fundamentales en términos pues de este papel que tú mencionas. Tú eres la responsable de la mercadotecnia, la construcción de la marca y sobre todo saber que el viaje del consumidor pues es largo, ¿no? No comienza ni termina con la compra del vehículo, sino la reventa, la recomendación, el que luego se van desdoblando en las familias, en fin. Dani, fantástico, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Les pido un aplauso para Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias.